Hace aproximadamente 64 años que el primer satélite artificial se puso en órbita, el Sputnik 1, y desde entonces no hemos parado de poner más y más satélites en órbita, sobre todo por parte de Estados Unidos, Rusia y ahora China. Sin embargo, ¿sabes por qué los rusos no utilizan casi los satélites geoestacionarios? O mejor aún, ¿por qué con toda la cantidad de satélites con respecto a la mecánica orbital parece realmente imposible organizar las ideas de forma autodidacta y acaba simplificándose siempre todo demasiado? Por ejemplo, se suele decir que un objeto se quedará en órbita cuando la fuerza de gravedad sea igual que la fuerza centrípeta. Y efectivamente es así, si la fuerza de gravedad fuera mayor que la centrípeta, el objeto caería a la Tierra, mientras que si la fuerza de gravedad fuera menor, el objeto abandonaría la órbita y se marcharía. Esto es correcto, sí, si no tuviéramos en cuenta que las órbitas son elípticas, que la Tierra es un elipsoide, que además está rotando y que tenemos la Luna y el Sol y que con su gravedad perturban las órbitas. A eso me refiero, solemos olvidarnos de esos factores. Por eso hoy, al fin, vas a entender lo más importante con respecto a las órbitas terrestres. Empecemos con eso que he dicho de que para que un objeto orbite, la fuerza de gravedad tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta aparece siempre que un objeto gira y representa cuál es la fuerza necesaria que tiene que apuntar hacia dentro de la curva para que el objeto pueda trazar ese giro. Veámoslo con un coche trazando, por ejemplo, una curva en una carretera. La fuerza centrípeta representa cuánto tiene que ser la fuerza que adhiera al coche con el suelo para que no vuelque. Cuanto más rápido vaya el coche, mayor deberá ser esa fuerza. Y cuanto menor sea el radio de la curva, o sea, cuanto más cerrada sea, mayor deberá ser también la fuerza centrípeta. Por esto, por ejemplo, los Fórmula 1 generan muchísima fuerza aerodinámica hacia abajo, para crear muchísima adherencia con el suelo y poder trazar curvas muy rápido sin estrellarse. Bueno, pues en las órbitas es exactamente igual, solo que en vez de la fuerza de adherencia al suelo, tenemos la fuerza de la gravedad, que es la que mantiene a un satélite orbitando. De hecho, esto se entiende fácil con la típica representación de un cañón que dispara desde la superficie de la Tierra. Cada vez dispara más fuerte y por ende el proyectil cada vez recorre más distancia, hasta que empieza a curvarse por el horizonte y posteriormente con la fuerza necesaria es capaz de permanecer en órbita. En ese momento la fuerza de gravedad es exactamente igual a la fuerza necesaria para que el objeto, moviéndose a la velocidad a la que se está moviendo, pueda quedarse en órbita. O sea, que el proyectil se encontrará en una caída libre infinita, que gracias a no haber rozamiento en el espacio no terminará nunca. Aunque bueno, realmente esto último no es del todo correcto. En el espacio sigue habiendo algo de rozamiento. No pensemos que la atmósfera tiene un límite superior. Lo que pasa es que con la altitud, la atmósfera se va haciendo menos densa, hasta que hay un punto en el cual hay tan poco aire que directamente se considera vacío. Hay un consenso internacional en que este punto más o menos son los 100 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar medio, y a ese punto se le conoce como la línea de Kármán. Sin embargo, por encima de eso, aún sigue habiendo un poco de aire. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que orbita a unos 400 kilómetros de altitud, o sea, unas 4 veces más alto que la línea de Kármán, por culpa de que aún así siga habiendo resistencia aerodinámica con el aire, perdería más o menos unos 2 kilómetros al año de altitud en su órbita. Pero por supuesto, esto se corrige propulsándola cada cierto tiempo. Lo curioso es que si te fijas, 400 kilómetros de altitud es poquísimo. La Luna está a unos 400.000 kilómetros y su gravedad nos afecta. ¿Cómo puede ser que los astronautas estén flotando en el espacio sin gravedad? Bueno, pues porque lo que les ocurre es que al orbitar tan rápido, la fuerza centrífuga que experimentan es igual a la de gravedad. Entonces estas dos se contrarrestan y no sienten ninguna fuerza. Esto es literalmente orbitar. Pero si de pronto perdieran velocidad y se quedaran quietos, sentirían prácticamente la misma gravedad que sentimos nosotros en la superficie terrestre. Bueno, pues ya metiéndonos un poquito en órbitas, si alguno sabe un poco más del tema, habrá visto que la mayoría de las órbitas son elípticas en lugar de circulares. ¿Por qué es esto? Bueno, la realidad es que un círculo es una elipse muy especial. Para que lo entiendas, las elipses tienen un parámetro que las define, la excentricidad. Cuanto más excentricidad, más achatada será la elipse, y cuanto menor excentricidad, menos achatada será, hasta justo valer 0, que pasas a tener un círculo perfecto. Por eso realmente cuando tenemos una órbita que es circular, lo que ocurre es que la órbita es elíptica con excentricidad 0. Hay un par de cosas importantes que tienes que entender sobre las órbitas elípticas. El punto más cercano de la órbita a la Tierra se llama perigeo y el más alejado, justo el opuesto, es el apogeo. Quédate con esto porque es importante para entender todo lo demás. Para no olvidarte, acuérdate de la P de perigeo, de próximo, y la A de apogeo, de alejado.
La realidad es que la mayoría de las órbitas, a pesar de ser elipses, tienen una excentricidad tan cercana a cero que a simple vista parecen círculos. Por ejemplo, la órbita de la Estación Espacial Internacional tiene una excentricidad de 0,00027. Para que te hagas una idea, en este programa, que se pueden crear órbitas, cuando pongo esa excentricidad directamente la aproxima a cero, o sea, directamente pone un círculo. Bueno, pues la principal diferencia entre una órbita elíptica y una órbita puramente circular es que en la circular la distancia se mantiene constante, el radio, mientras que en la elíptica la distancia al foco, o sea, a la Tierra, va variando. Lo importante es que cuando el satélite pasa por el perigeo, o sea, el punto más próximo, el satélite lleva la mayor velocidad de todo el recorrido, mientras que en el apogeo, el punto más lejano, la velocidad del satélite es la menor de toda la órbita. Pero es importante entender que la velocidad en el apogeo no baja por ser una órbita elíptica y justo estar en el apogeo, sino que como consecuencia de estar muy lejos, la velocidad es menor. O sea que, ojo, que esto es muy importante, la velocidad de un satélite viene directamente definida por la altura de la órbita. Cuanto mayor sea la altitud de la órbita, más lento irá el satélite. Esto es literalmente la segunda ley de Kepler, que nos dice que si trazamos una recta desde el satélite al foco y cronometramos durante un cierto periodo de tiempo, por ejemplo 5 segundos, el área obtenida de ese triángulo será igual siempre que cronometremos de nuevo otros 5 segundos. Lo que implica que si nos fijamos, por ejemplo, cerca del perigeo, como la altura del triángulo es menor, tiene que ser más ancho, lo que implica que el satélite se ha tenido que mover más rápido. Vamos ahora a entender qué son las trazas terrestres que se pueden ver de vez en cuando en películas y series. Realmente esto para mí es lo más interesante. Las trazas terrestres representan la proyección del satélite sobre la Tierra. O sea, te dicen encima de qué punto justo está el satélite. Normalmente se suelen ver algunas muy sencillas, pero podemos tener algunas como estas, mucho más complicadas, pero vamos a ir poco a poco hasta llegar a eso. Por ejemplo, la traza de un satélite que gire en el plano del ecuador se vería de la siguiente forma. A medida que el satélite va girando, se va proyectando sobre el mapa. Esta es muy sencilla de entender. Sin embargo, si te fijas, la traza no termina en el mismo punto en el que empieza. Esto por supuesto no es un fallo, ni un bug, ni nada parecido. Lo que pasa es que en la proyección terrestre nosotros ponemos la atención sobre la superficie de la Tierra y no nos damos cuenta que en realidad, mientras el satélite orbita, la Tierra también está rotando. Entonces, cuando el satélite completa los 360 grados, al haber rotado un poco la Tierra, el punto final va a estar un poco por detrás del inicio. Pero realmente en el plano del ecuador no hay muchas órbitas. La realidad es que la mayoría tienen un ángulo de inclinación conocido literalmente como inclinación. Y esto es lo que hace que las trazas se vean como ondas, porque el satélite, aparte de estar girando, sube y baja. Justo el límite por arriba y por abajo marca el ángulo de inclinación del satélite. Por ejemplo, la órbita de la Estación Espacial Internacional tiene un ángulo de inclinación de unos 51 grados. Si ponemos el satélite, podemos ver que justo los límites por arriba y por abajo son ese valor. Pero es muy importante entender que las órbitas son alrededor del centro de gravedad de la Tierra, o sea, alrededor del centro de la Tierra, por lo que es completamente imposible que existan órbitas así. Todas, absolutamente todas las órbitas tienen que contener al centro de la Tierra dentro. Por ejemplo, es interesante fijarse en una órbita polar. Estas órbitas tienen una inclinación de 90 grados con respecto al ecuador, o sea, solo van de polo norte a polo sur, de polo sur a polo norte, etc. Pero cuando nos fijamos en la traza terrestre, vemos que parece que el satélite al subir y bajar se mueve hacia atrás, cuando, como te digo, solo está subiendo y bajando. Lo que pasa es que como la Tierra rota, en la traza terrestre el satélite se va moviendo hacia atrás. También es llamativo que parece que en los polos el satélite se mueve a toda velocidad. Lo que pasa es que en realidad esos dos puntos son el mismo en una esfera, pero al plasmarlo en un plano se deforman y se alejan. Pero en realidad, si te fijas en la órbita, el satélite se mueve a la misma velocidad todo el tiempo. Ahora vamos a comparar dos órbitas circulares, pero con diferente radio. A simple vista, fijándonos en la traza terrestre, se puede saber cuál es la que está orbitando más alto. ¿Cuál crees? ¿Amarilla o roja? Voy a hacer el razonamiento para que lo entiendas. Hemos dicho que el hueco entre las órbitas representa lo que ha girado la Tierra mientras el satélite daba una vuelta entera. Por tanto, cuanto mayor sea el hueco, más habrá tardado el satélite en completar una órbita. Y hemos dicho que cuanto más alto gire un satélite, más lento orbitará. Por tanto, el rojo, al tener un hueco más grande, significa que tarda más en dar una vuelta, por lo que efectivamente es el que más alto está orbitando. De hecho, si cogemos un satélite y lo alejamos lo suficiente, podemos hacer que el satélite se quede quieto con respecto a la Tierra, o sea, que gire alrededor de nosotros a la misma velocidad que la Tierra rota, o sea, una vuelta al día.
esto solo se consigue a una altitud con respecto a la superficie de la Tierra de unos 35.786 kilómetros. Y si te fijas, esta órbita no tiene inclinación, ya que la traza terrestre ni sube ni baja. Estas son las órbitas geoestacionarias. Si le diéramos inclinación, veríamos cómo sube y baja la proyección, pero pasaría siempre por el ecuador en el mismo punto. Pero las verdaderamente utilizadas aquí son las geoestacionarias, las que están en el plano del ecuador, ya que permiten a un país tener contacto directo con un satélite que va a estar siempre en la misma posición. Como todos sabemos, la Tierra en realidad no es una esfera perfecta, está achatada por los polos como si fuera una mandarina, y esto tiene un efecto importante sobre las órbitas, como te he comentado al principio. Todas las órbitas anteriores que hemos visto no tenían en cuenta este efecto, y la mejor manera de entenderlo es poner dos órbitas exactamente iguales, pero hacemos que la roja sí tenga en cuenta el achatamiento de la Tierra y la amarilla no. A priori no pasa nada, pero si aceleramos el paso del tiempo, podemos ver cómo la roja se va girando hacia atrás. Esto se llama precesión, y es el mismo movimiento que el que mantiene a una peonza girando sin caerse. Como ves, el efecto es pequeño, pero cuando pones en órbita un satélite para una misión que va a estar durante años en el espacio, esto por supuesto tienes que haberlo estudiado para ver cómo va a influir en tu misión. Por ejemplo, imagina que México quisiera espiar a Italia. Sería interesante que un satélite pasara por encima de Italia, hiciera fotografías y luego pasara por encima de México para enviarlas y que se analizaran. Pero si no se hubiera estudiado el efecto de la precesión de la órbita, al cabo de unas cuantas semanas, la órbita dejaría de pasar por Italia y por México, por lo que el satélite perdería la utilidad. Hasta ahora todas las órbitas han sido circulares, y como en estas la altura no cambia, la velocidad es constante. Sin embargo, ojito, porque aquí es donde explotan cabezas. Cuando ponemos órbitas elípticas, que además tienen mucha inclinación, mezclamos en las trazas los cambios de velocidad por culpa de la deformación del mapa al plasmarlo en dos dimensiones, con los cambios de velocidad reales que ocurren por culpa de una órbita ser elíptica. Recuerda que en el perigeo la velocidad es más alta y en el apogeo la velocidad es más lenta. Como contaba al principio, la mayoría de las órbitas al final acaban siendo elípticas, pero normalmente no suelen ser muy achatadas, o sea, suelen tener una excentricidad muy baja. En caso de que no lo sean, es porque se busca un objetivo un poco extraño. Por ejemplo, como hemos dicho, las órbitas geoestacionarias necesitan estar en el plano del ecuador, pero si te fijas, si ponemos un satélite en el ecuador que dé comunicaciones a Rusia, no habría casi contacto directo por culpa de que la Tierra es esférica, y por eso los soviéticos utilizan mucho unas órbitas conocidas como tundra. Echa un ojo primero a su traza para que veas que puede ser verdaderamente confusas. Esta órbita tarda un día en dar una vuelta a la Tierra, y efectivamente es una órbita elíptica que hace coincidir siempre el apogeo con la zona que apunta directamente a Rusia, de tal forma que el satélite está mucho tiempo ahí y cuando pasa por la parte del sur de la Tierra pasa muy rápido, ya que coincide con el perigeo. De esta forma, poniendo varios satélites en constelación en esta órbita, puedes asegurar que siempre tengas contacto con Rusia. Otras órbitas interesantes, utilizadas también por los soviéticos, son las Molniya, que tardan unas 12 horas en dar una vuelta. Es muy similar a la anterior, el apogeo está en la parte que apunta directamente al norte de la Tierra, pero al tener un periodo de mediodía, lo que ocurre es que posteriormente, al subir de nuevo, lo hace justo encima de Estados Unidos. Así que imagina para qué podría utilizarse esto durante la Guerra Fría. Efectivamente, para espiar, ya que tienes mucho tiempo encima de Estados Unidos donde puedes hacer muchas fotos y vídeos y en unas cuantas horas el satélite se pone encima de ti de nuevo para poder transferir toda la información. Hay que decir que otro motivo por el cual los soviéticos no utilizaban las órbitas geoestacionarias es que, como hemos visto, están a unos 35.000 kilómetros de altitud y los soviéticos, al estar muy al norte de la Tierra, tienen más complicado poner satélites tan lejos. Con respecto a las colisiones entre satélites, la realidad es que no suelen producirse porque el espacio es enorme, hasta un punto que no podemos ni siquiera imaginarlo y por probabilidad es muy complicado chocar. Además que, como hemos comentado, la velocidad de un satélite depende de su altitud, o sea que si dos satélites orbitan a la misma altitud, irán casi a la misma velocidad, por lo que no